atención primaria de la provincia de Málaga. Pues la conclusión es clara. La oferta de contratación vuelve a ser insuficiente para garantizar una asistencia sanitaria de calidad durante el verano en nuestra provincia. Aunque en algunos distritos vemos que aumentan las contrataciones porcentualmente respecto al año pasado, es un incremento que parte de cifras muy bajas y que no responde realmente al crecimiento de la población, a las necesidades, al incremento de la demanda asistencial ni a la presión turística que soporta Málaga durante este verano y durante todos los veranos. Y además seguimos encontrando los mismos problemas cada año, una información incompleta y que es poco homogénea entre distritos. Es muy difícil de completar, de comparar y de hacer un estudio de esa manera. La ausencia de datos desglosados por categorías, el retraso en la comunicación de los planes. En algunos casos ni siquiera hemos llegado a tener el conocimiento con precisión de cuál será la contratación real y una planificación tardía. De esta manera, pues el análisis que podemos hacer pues también es más difícil, ¿no? O podemos hacer unas tablas de la evolución, sobre todo de lo que es la contratación de médicos de familia, que es la contratación que esa sí es la que proporcionan casi todos los distritos. El resto de categorías de facultativos más escasa, ¿no? Obtener la información de ellos es más difícil. Hemos hecho una comparativa desde el 2023 actual. Se ha colado ahí un 8, no es el 20.000, ¿vale? Es el 2026. Se ha colado ahí el 8, perdona. Y entonces comparamos desde el 2023 al 2026 cómo ha sido la evolución de la contratación. En el área norte, en Antequera, es un distrito, un área que tiene 4 zonas básicas de salud. Tiene 4 zonas básicas, tiene 5 centros de salud y tiene 26 consultorios. El presupuesto fluctúa ampliamente cada año, con lo cual la planificación ahí ya es errática. No puede ser que este año haya subido un 90% respecto al anterior, respecto al 25%, en cambio es un 3,68% menor que el del 24, que el anterior, ¿no? Y vemos que la comparación del 23 al 26 también es el doble prácticamente, un 82% más. Es una planificación muy irregular. Este dato de incremento para el 2026 además tenemos que tenerlo con cautela porque no se especifica cuántos contratos realmente corresponden para médicos de familia, para centros de salud, cuántos van a ir a los servicios de urgencia de atención primaria, los extrahospitalarios, lo que es la ambulancia, y cuántos van a ir a urgencias hospitalarias. Tampoco existe información sobre si va a haber contratos de sustitución para pediatría en atención primaria, ni para farmacéuticos de atención primaria, ni para los facultativos del cuerpo A4, que son los de la UPS, veterinario farmacéutico, para odontólogos, ni para epidemiólogos. Eso también se ignora. Es decir, aumenta el presupuesto de forma general, pero seguimos sin conocer cómo se traducirá realmente para la cobertura asistencial. Por la tarde cerrarán los centros de salud, cerrarán los centros para la actividad ordinaria, solo se mantendrán una actividad de continuidad asistencial en un centro que es el de Campillos. Durante todo el año el resto de consultorios sí que permanecen cerrados y eso mantiene igual durante el verano. En la Axarquía es un área que tiene 7 zonas básicas de salud, tiene 9 centros de salud y 33 consultorios, toda es mucho más disperso. La situación empeora porque se pasa de 10 contratos que fueron en el 2025 a 8 contratos en el 2026, con lo cual se pierde un 20%. Respecto al 2023, la comparativa es que pierde un 33% de presupuesto para la contratación. Entonces tenemos ahí 8 contratos para cubrir todas estas necesidades que he comentado, 9 centros de salud y 33 consultorios, todos con sus facultativos correspondientes. Tampoco se da información sobre los refuerzos para pediatría ni para el resto de los facultativos de atención primaria. Van a cerrar 6 centros por las tardes y los puntos de urgencia permanecerán abiertos en su horario habitual. En Serranía, que tiene 3 zonas básicas de salud, 4 centros y 25 consultorios, el caso es más preocupante, porque como podéis ver, la comparativa con los años anteriores es de una pérdida del 100% de la oferta. No hay oferta de sustitución para médicos de familia durante las vacaciones, ni para pediatras. Se autoriza un contrato para odontología y 2 contratos para veterinaria, ninguno para farmacia de atención primaria ni epidemiología. Es difícil entender cómo se puede garantizar la asistencia
con una ausencia total de sustituciones médicas durante todo el verano. Por la tarde se cerrarán los centros para la actividad de la jornada ordinaria, los consultorios cierran todo el año y solamente Ronda Norte abrirá alguna tarde durante la semana para implementar alguna continuidad asistencial. En Costa del Sol tiene 4 zonas básicas de salud, 16 centros de salud y 11 consultorios. Bueno, pues la oferta de contrato de verano no ha llegado oficialmente por escrito. La única comunicación recibida sobre esto ha sido verbal, fue el viernes pasado, y habla de un supuesto incremento de contrataciones que no se ha podido verificar. Por tanto, no existe una transparencia suficiente para valorar este plan en el distrito Costa del Sol. Cerrarán los centros por la tarde, 6 centros de salud cerrarán por las tardes en diferentes fechas, se van a ir turnando y, bueno, pues y también los viernes por la tarde se sumarían otros 3 centros, con lo cual al final son 9 centros cerrados, ¿no? En el distrito Málaga-Guadalhorce es el único distrito que hemos podido obtener la información detallada por meses y por categorías. Y aunque esto sea un poco más pesado, os lo quiero contar para que tengáis esa información de cómo es. El distrito Málaga son 2 zonas básicas de salud, tiene 27 centros de salud y 11 consultorios. Las 2 zonas básicas son zona básica Málaga y zona básica Rincón de la Victoria. Aquí estamos hablando de todo esto. La contratación ofertada ha sido para veterinario y farmacéutico del grupo A4, un contrato en julio, 6 en agosto y 2 en septiembre. Para facultativos EVAP, que somos médicos de familia y pediatras de atención primaria, autorizan un contrato en junio, 10 en julio, 10 en agosto, 7 en septiembre, 5 en octubre. Eso significa que en julio, por ejemplo, tenemos 10 contratos autorizados. Estamos hablando no de bajas laborales ni de renovaciones de estructura que por cualquier motivo, sino de las sustituciones de verano, ¿no? Pues 10 para los 27 centros de salud y 11 consultorios, para médicos de familia y pediatras.